Hace un par de semanas atrás, no sé si ustedes vieron las noticias, pero en la calle Cummings, esto acá en el centro de Santiago, varios jóvenes encapuchados y vestidos de overol blanco tomaron bidones con benzina y rociaron una farmacia con benzina. Luego de eso, se acercaron a un bus del Transantiago, reventaron los vidrios y comenzaron a rociar el bus con benzina, con pasajeros dentro. La gente comenzó a gritar aterrorizada y estos jóvenes que estaban encapuchados, vestidos de overol blanco, eran jóvenes, entre unos 17 y 19 años. Gritaron con todas sus fuerzas a la gente que estaba dentro del Transantiago y les dijeron: salgan inmediatamente del bus porque lo vamos a quemar con quien esté arriba. La gente horrorizada salió arrancando del bus. El chofer pudo salir como pudo y cuando lo entrevistaron del noticiero, la gente decía: ¿dónde están los padres de estos jóvenes? La típica pregunta que todos nos hacemos, ¿no? Cuando vemos este tipo de cosas nos preguntamos: ¿y dónde está el papá? ¿O dónde está la mamá de este niño, de este joven? ¿Cómo la Biblia responde a eso? ¿Cómo la palabra de Dios responde a esa pregunta? ¿Dónde están los padres? La respuesta es: ahí están los padres. Ahí están los padres. Ahí están los pensamientos de esos padres. Ahí están los odios de esos padres. Ahí están los resentimientos de esos padres. Ahí están las malas enseñanzas de esos padres que nunca disciplinaron a sus hijos. Ahí están los padres. Los padres no están ausentes. Los padres son los formadores intelectuales, son los formadores de la cosmovisión de los jóvenes. Y la cosmovisión de una casa es exportada a la sociedad. Así que cuando esos jóvenes se sentían con todo el derecho de quemar un bus y de incendiar una farmacia, no importando quién estuviese dentro, ellos estaban replicando las enseñanzas ¿de quién? De sus padres. El filósofo Jean-Paul Sartre dijo: un hombre es lo que hace con lo que hicieron de él. Este hombre es un ateo, pero está diciendo una verdad irrefutable. Está diciendo que lo que un niño aprendió, lo que un niño internalizó en su casa, en su hogar, eso es lo que hará durante toda la vida. Ningún niño, ningún joven nace en un estado neutro. Todo niño, todo joven nace bajo un contexto, aprende y luego replica lo que aprendió. Ya sea un hogar cristiano o ya sea un hogar incrédulo. Y de esto habla este mandamiento. La importancia del hogar, la importancia de la familia, la importancia del rol de los padres en educar a sus hijos en el temor de Dios. Como dice Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor al Señor. ¿Qué nos enseña la Biblia respecto de la familia? ¿Qué nos enseña la Biblia respecto de la familia? La Biblia nos enseña que la familia fue diseñada por Dios para que fuese, escuche bien, un centro de educación teológica y social. Los hombres donde primeramente aprenden de Dios es en la familia. Dios diseñó la familia para que los hombres aprendiesen la enseñanza del temor de Dios ahí con sus padres. Recuerden el mandato cultural, esto se encuentra en Génesis capítulo 1, versículo 28. Dios diseña la familia y da mandamientos claros para que el hombre pueda gobernar y sojuzgar en el temor de Dios y en la sabiduría de Dios. Recuerden ustedes que Dios le entregó a Adán oficios claros. Adán tenía el oficio de profeta. Él podía interpretar el mundo. Él podía interpretar su entorno.
y darle una explicación coherente con la revelación de Dios. Adán también recibió el oficio de sacerdote. Es decir, todo lo que hacía Adán lo hacía para la gloria de Dios y él debía ejercer este oficio para instruir y levantar una generación. Recuerden que Dios le dijo a Adán que debe multiplicarse y llenar la tierra. Debía llenar la tierra con una familia piadosa. Adán también recibió el oficio de rey y debía gobernar todo para la gloria de Dios y en el temor de Dios. Sin embargo, la caída, la entrada del pecado, transformó todo esto. Ahora el hombre no es un profeta que habla de la revelación de Dios. Romanos capítulo 1, versículo 25 nos dice que el hombre cambia la verdad de Dios por la mentira. El hombre ha dejado de ser un profeta de Dios y ha pasado a ser un falso profeta que niega la verdad de Dios, niega el conocimiento de Dios. El hombre ha dejado de ser un sacerdote para Dios y se ha transformado en un sacerdote pagano. ¿Entiende el término pagano? Aquel que da culto a lo de la tierra. Romanos capítulo 1 también nos enseña, nos dice que el hombre ha dejado de darle culto al Creador y ha comenzado a darle culto a las criaturas. El hombre se transformó en un sacerdote pagano. Adora las cosas creadas antes que el Creador y ha dejado de ser un rey, ha dejado de buscar la gloria de Dios. Ahora simplemente busca su propia gloria y en lugar de ser un rey que está persiguiendo la gloria del Rey eterno, se transforma en un tirano. Eso es el hombre. Esa es la naturaleza humana. Y queridos hermanos, esa es la educación que un hogar sin Dios le entrega a un hijo. Un hogar donde Dios no es honrado, un hogar donde Dios no es prioridad, es un hogar que está criando futuros ateos, apóstatas y enemigos de Dios. ¿Sabe cómo se resume toda esta educación cristiana? Esta educación caída. Mire su Biblia, por favor, en 1 de Pedro 1:18. El apóstol Pedro lo resume de la siguiente manera. Dice, sabiendo que fuiste rescatados, escuche bien esto, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir. Una vana manera de vivir. ¿Que recibimos de quién? Del Estado, ¿no es cierto? El Estado. Del colegio. De los políticos. ¿De dónde se hereda esta vana manera de vivir? Esta vida vana, sin sentido y sin propósito. El apóstol Pedro es categórico. Se recibe de los padres. Se recibe de los padres. Pero gloria a Dios, hermanos, porque Pedro también lo dice en un contexto del Evangelio. Y dice, ustedes fueron rescatados. El Evangelio vino a nuestras vidas y nos rescató de esa vana manera de vivir. Y ahora nosotros podemos decir con toda libertad y con todo gozo en nuestro corazón, la primera pregunta del Catecismo Menor, se la sabe, supongo. ¿Cuál es el fin principal del hombre? Glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. ¡Qué respuesta tan gloriosa! Porque le da sentido a la vida. Da sentido a la existencia del hombre. Fuimos creados para glorificar a Dios y no solamente glorificarle, sino que gozar de Él. La cosa más deleitosa en todo el universo es Dios. Dios no es aburrido, hermanos. Es el gozo más profundo del corazón. Como lo dice David en el Salmo 16. En tu presencia hay plenitud de amargura. No.
plenitud de gozo, delicias a tu diestra. Pero un hogar que no conoce a Dios, que no conoce el Evangelio, no puede experimentar el gozo de Dios. Luego de la caída, Dios le dio el Evangelio a la primera familia. Familia compuesta por Adán y Eva, ¿cierto? Por lo tanto, hoy vemos entonces que la familia recibe el Evangelio y la familia se constituye, escuche bien por favor esto, la familia se constituye como un centro teológico. No se asuste con la palabra teología, porque teología es el conocimiento de Dios y las familias deben estar bien fundamentadas en el conocimiento de Dios. De otra forma, la familia no tiene nada que entregarle a sus hijos. Salmo 145. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre. Grande es el Señor, digno de ser alabado. Generación a generación celebrarán tus obras. Entonces, ¿cómo nuestra generación siguiente va a poder alabar a Dios y va a poder adorar a Dios si no lo conocemos? Nosotros mismos, queridos hermanos, al quebrantar el pacto, al no ser fiel a la Escritura, al no ser fiel al Evangelio, estamos cortando una generación para Dios. No estamos siendo fieles al pacto. Y después nos preguntamos, ¿por qué mi hijo se apartó del Señor? La respuesta es muy sencilla. Porque tú nunca lo preparaste para el Señor. Y aunque nos duela, hermanos, y aunque nos duela, y yo digo esto con mucho temor porque soy padre de 4 hijos, y no lo digo desde una superioridad moral, porque siento el mismo peso que usted, y aunque nos duela, es responsabilidad de los hombres. Porque Dios ha puesto a los hombres para que sean sacerdotes y pastores de sus hogares, no la escuela dominical. Dios pone a la familia como centro teológico, educativo, social y evangelístico. Desde Génesis hasta Apocalipsis hay un fundamento firme con respecto a la familia. Dios se toma el rol, el papel de la familia en serio. No es un juego. La Biblia, queridos hermanos, nos da lugar a la paternidad que no se toma en serio la responsabilidad de educar a los hijos en el pacto. No existe esa cosa como, bueno, yo voy a criar a mi hijo lo que él esté de acuerdo y cuando esté más grande, él va a tomar la decisión. No. No existe eso, hermanos. El hombre cristiano debe pastorear a su familia, debe pastorear a sus hijos. Los hombres que están aquí presentes deben aprender a pastorear a sus hijos. ¿Por qué? Porque un hogar que no ha sido pastoreado nunca será un Betel. ¿Entiende el significado de la palabra Betel? Una casa de Dios. Un hogar que no es pastoreado por el Evangelio pronto se va a transformar en una Babilonia, en una guarida de demonios. Nuestra confesión de fe dice en el capítulo 21, el párrafo 6, escuche bien. Ahora bajo el Evangelio, ni la oración, ni ninguna otra parte de la adoración religiosa están limitados a un lugar. ¿Eso significa, adoramos solo al Señor el culto en el día domingo? No, le adoramos en todo lugar. Escuche bien esto, ni son más aceptables por el lugar en que se realizan o hacia el cual se dirigen, sino que Dios ha de ser adorado en todas partes en espíritu y en verdad, tanto en lo privado en las familias diariamente y en secreto cada uno por sí mismo. Dios demanda el culto público como el culto privado. Voy a decir esto y espero que lo entienda, pero el ateísmo, los niños no se vuelven ateos cuando entran al colegio y cuando empiezan a escuchar la teoría de la evolución. Los niños no se vuelven ateos cuando van a la universidad. Los niños cristianos comienzan a seducirse por el ateísmo cuando los padres olvidan la ley de Dios.
Cuando los padres deciden en su rebeldía no educar a sus hijos en el temor de Dios y en el Evangelio, esos niños se vuelven ateos. Y espero que entiendas esto, amado hermano. Esto no significa que tú estás llamado a cambiar el corazón de tu hijo. Significa que tú debes predicar el Evangelio. Tal cual como un pastor te predica el Evangelio domingo a domingo. Yo no le puedo cambiar el corazón a usted, hermano. Pero el Señor sí puede hacerlo. El Evangelio que es predicado fielmente te puede limpiar, te puede salvar, te puede transformar. Y esa es la esperanza bendita que los padres tenemos. Que si predicamos el Evangelio, si somos consistentes, si somos fieles en llegar con el Evangelio a nuestros hijos, Dios hará. Pero el Evangelio se debe predicar. Ya entendemos entonces que la familia es levantada por Dios como un centro teológico, educativo y un centro del Evangelio. Las primeras lecciones de teología un niño las va a aprender ¿dónde? ¿Con la maestra de la escuela dominical? No. Las va a aprender con su padre, con su madre. Oye, hijo mío, la enseñanza de tu padre. Oye, hijo mío, la enseñanza de tu madre. No la menosprecies. Instruye al niño en su camino, para que cuando fuere viejo, no se aparte de él. ¿Qué tiene que ver el quinto mandamiento, este mandamiento de honrar a nuestros padres, con el mandamiento que fue predicado la semana antepasada, con el cuarto mandamiento? ¿Qué relación hay entre el quinto mandamiento y el cuarto mandamiento? Hay una relación maravillosa. El quinto mandamiento es mucho más profundo de lo que parece. No es tan simplemente respetar al papá y a la mamá, sino que en este quinto mandamiento lo que se pide es respetar toda autoridad. Toda aquella persona que esté por autoridad sobre ti es una autoridad puesta por Dios. Es una autoridad puesta por Dios. Interesante esto, que si es una autoridad puesta por Dios, ¿usted se atrevería a tutear a un carabinero en la calle? Bueno, hoy día le dicen cualquier cosa a los pobres carabineros. Pero hay muchos hijos que se atreven a tutear a los padres. Oye vos, oye tú. El quinto mandamiento es mucho más profundo de lo que parece, amados hermanos, porque el quinto mandamiento es el inicio de la segunda tabla de la ley. La primera tabla de la ley comienza con el mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Y cómo termina esa primera tabla? Con el mandamiento de guardar el día de reposo. Guardamos el día de reposo porque Dios también santifica el día de reposo y aparta el día de reposo. Guardamos el día de reposo porque es el descanso que Dios nos entrega. Decíamos también entonces que el cumplimiento de la ley es el amor. Y este amor se expresa en amor a Dios y amor al prójimo. Amor a Dios y amor al prójimo. Así que en la primera tabla se nos enseña cómo debemos relacionarnos con Dios. Pero en la segunda tabla, cómo nos relacionamos con nuestro prójimo. En la primera tabla aprendemos a relacionarnos con Dios, en la segunda tabla aprendemos a relacionarnos con nuestro prójimo. Entonces, ¿cuál es la relación entre el cuarto mandamiento y el quinto mandamiento? La primera tabla concluye con el reposo. Y la segunda tabla, escuche bien esto, comienza con el reposo que experimentamos ¿dónde? En la familia. No sé si usted ha pensado esto, pero a Dios le agradó dejar la familia como un reposo, un lugar de refugio y de cuidado para los hijos. No existe un lugar más hermoso en este mundo, después de la iglesia, que la familia como el lugar de reposo para los hijos.
Los hijos experimentan un verdadero reposo del mundo cuando son cuidados en sus familias. ¿Cuánto más un hogar cristiano? ¿Cuánto más un hogar donde se honra a Dios? Es un verdadero refrigerio, es un verdadero reposo de este mundo, donde Dios es honrado. Los niños experimentan el reposo, el cuidado, el consuelo, que padres temerosos del nombre del Señor les dan. ¿Qué pide el mandamiento? Mire por favor su Biblia, versículo 12. El primer mandamiento es súper claro y no admite interpretaciones extrañas. El primer mandamiento comienza con esta palabra: honra. ¿Hay que hacer mayor exégesis de esto? ¿Necesitamos acá un tremendo diccionario de hebreo para entender lo que es honrar? Honrar es dedicarnos, darles el valor, apreciar, estimar. La palabra honra empleada acá, el verbo honrar, es el verbo kavod, de donde también se obtiene la palabra gloria. La misma palabra que se usa para hablar de la gloria de Dios. Por lo tanto, honrar a los padres es reconocer la dignidad y la autoridad que Dios les ha dado. El mandamiento es bien claro, dice: honra a tu padre y a tu madre. No dice: honra a tu padre y a tu madre cuando te caiga bien. No dice eso. Así que este mandamiento, lo primero que nos enseña es que los hijos comienzan a entender una relación de autoridad. ¿Dónde? Dentro de sus casas. En sus casas comienzan a entender, a aprender qué es la autoridad. Eso no lo aprenden en el colegio. La autoridad la comienzan a aprender ¿dónde? En sus casas. En sus casas. La relación parental es la primera y más importante relación antes que el Estado. Está la familia. No sé si ustedes se han dado cuenta cómo el Estado sistemáticamente ha querido robarle la autoridad a los padres, ¿sí o no? De hecho, hay proyectos de ley hoy día en el Senado que tratan de resguardar los derechos de los niños. Y que un niño con 12 años perfectamente puede denunciar a su padre porque le pegó un par de correazos. El Estado tratando de quitar la autoridad de los padres. ¿Qué está detrás de eso? Satanás sabe que si destruye la familia, destruye también la iglesia. Destruye la iglesia. La relación de familia da forma a todas las relaciones. Cuando ustedes ven a jóvenes, a niños bien educados, respetuosos de los mayores, respetuosos de los profesores, respetuosos de los tíos, de los abuelos, respetuosos de la autoridad pública, respetuosos de los pastores, respetuosos de los hermanos de la iglesia, es porque eso lo aprendieron ¿dónde? En sus casas. Porque ese niño, ese joven, esa niña aprendió a respetar ¿a quién? A papá y a mamá. Es en el hogar donde las relaciones se forman. Y ese es el plan de Dios. Ese es el plan de Dios para preservar la creación y para que el mandato cultural se lleve a cabo. Familias ordenadas, familias temerosas de Dios. Así que, amados hermanos, para Dios la familia no es un accidente. Para Dios la familia no es un accidente. Para Dios la familia es una prioridad. De hecho, el apóstol Pablo dice esto: que un hombre que no provee para su familia es peor que un incrédulo, porque ha negado la fe. Así de potente es este asunto de la familia. Dios creó entonces la familia para que fuese nuestro primer hospital. Tus primeras heridas de batalla, ¿dónde se fueron curadas? En tu casa.
Tu primera enfermera, ¿quién fue? Tu mamá. Dios diseñó la familia para que fuera nuestro primer colegio. ¿Quién te enseñó las primeras palabras? Tus padres. ¿Quién te enseñó a caminar? Papá y mamá. Dios diseñó la familia para que fuera nuestra primera iglesia, donde aprendemos el amor de Dios, el conocimiento de Dios, en la familia. En la familia. Pero cuando no se respeta la autoridad en la casa, tampoco la autoridad se respetará en otro lugar. ¿Por qué? Porque como dice el título de este sermón, la piedad comienza por la casa. La piedad comienza por la casa. Para la tranquilidad de los hijos presentes, este mandamiento no significa sale a todos lados con tus padres. Llega uno a una edad que no quiere andar con los papás para todos lados. Los papás te quieren dejar al colegio y dicen, no, si me voy solo, yo puedo. Bueno, mis hijos están condenados porque los voy a dejar hasta cuando tengan 18 años. No, el mandamiento no significa eso. El mandamiento significa que los hijos deben honrar a sus padres, respetarlos, amarlos, reconocer la autoridad de Dios sobre ellos. Juan Calvino, comentando este pasaje, dice 3 cosas muy importantes. Dice que este mandamiento significa la reverencia, la obediencia y la gratitud. Honrar a los padres significa reverenciarlos, obedecerlos y ser agradecidos con ellos. Reverenciar a los padres, obedecer a los padres y ser agradecidos. Tengo una pregunta acá a los padres presentes. ¿Merecemos que nuestros hijos nos reverencien? No. Porque si somos bien honestos, no somos padres perfectos. Todos hemos fallado. No tenemos méritos para que nuestros hijos nos reverencien. No tenemos mérito para que nuestros hijos nos traten con reverencia, porque hemos fallado, porque somos padres caídos. Sin embargo, esta referencia no está unida a nuestros méritos. Esta reverencia está unida ¿a qué? A que un padre, una madre, es representante de la autoridad de Dios sobre el hogar. Por eso cuando un padre y una madre deciden corregir a su hijo y corregirlo con vara, como dice Proverbios, no debe sentir pena ni dolor, porque está usando la autoridad que Dios ha puesto sobre él. El peor error que pueden cometer los padres es decirle al hijo, hijo, permiso, te voy a corregir. No, eso no sucede, eso no es bíblico. Eso no es la autoridad que Dios le ha dado a un padre. Los padres representan la autoridad de Dios en el hogar. Reconocer esa autoridad parte por llamar a los padres por su nombre relacional, papá y mamá. Cualquier otra persona le puede llamar a un padre y madre, no sé, Juan, Manuel, Tito, qué sé yo. Pero un hijo debe llamar a su padre y a su madre por su nombre relacional, papá y mamá. Así parte reverenciándose a un padre. Y no sé si es tierno, pero a mí me doblega el corazón cuando veo a alguien adulto llamar a su padre papá, o mamita, o papito. ¿Por qué? Porque a pesar de que esa persona adulta se ha separado de sus padres, sigue manteniendo una reverencia sana a los padres. Pero hoy en día encontramos que los hijos tratan a los papás ¿de qué? De cualquier cosa. Mucho de eso también se ha metido dentro de la iglesia. Obediencia. Obediencia significa que los hijos hacen lo que los padres dicen mientras están bajo su hogar.
Colosenses 3:20 dice, hijos, obedeced a vuestros padres, escuche bien esto, hijos, obedeced a vuestros padres en todo. ¿Lo repetimos? Hijos, obedeced a vuestros padres en todo. Porque esto le agrada al Señor. Porque esto le agrada al Señor. Obedecer a nuestros padres en todo significa seguir sus consejos. Estar atento a la voz del padre y de la madre para seguir sus consejos. Proverbios 1:8 dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no menosprecies la dirección de tu madre. Por lo tanto, padre y madre son responsables de estar guiando siempre a sus hijos, siempre entregando dirección, siempre entregando consejo, siempre entregando dirección y consejo que guíen a ese niño a Cristo. Finalmente, honrar a un padre es tener gratitud por lo que los padres han hecho. Ahora yo entiendo esto, pero los padres hacemos muchos sacrificios por nuestros hijos. Y aún a veces sacrificios con lágrimas, con dolor y con cansancio. Y se siente muy bien cuando un hijo expresa esa gratitud por lo que un padre ha hecho. Honrar el mandamiento, honrar el quinto mandamiento es expresar esta gratitud. Mostramos honor y reverencia a nuestros padres cuando somos agradecidos de lo que ellos han hecho. Ahora, ¿qué promete este mandamiento? Hay una promesa acá. Si acompañan por favor al versículo 12, la promesa dice, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Significa que todos los niños, todos los jóvenes, todos los adultos que honran a sus padres van a vivir para siempre. No significa eso. Porque hay buenos hijos que parten también rápidamente a la presencia del Señor. Y hay malos hijos que duran como la mala hierba. Hay malos hijos que siguen viviendo con los padres hasta cuando los padres jubilan. Y esos hijos tienen hijos y los nietos siguen manteniendo al hijo. No significa eso este mandamiento. Este mandamiento está hablando de la abundancia de la vida. La vida abundante o la vida bendecida. La ley es una promesa de vida. Escucha bien esto. La ley es una promesa de vida. Cuando Dios te da un mandamiento, no está procurando tu castigo. Está procurando ¿qué cosa? Tu bien. La ley es un mandamiento de vida. Es para tu vida. Es para la bendición tuya. La ley es una promesa de vida y bendición. Por lo tanto, obedecer el mandamiento ¿es muerte o vida? Es vida. Vamos por favor a Deuteronomio capítulo 7. Deuteronomio 7, verso 12. Deuteronomio 7, verso 12. Escuche bien esto. Dice, y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres, y te amará y te bendecirá y te multiplicará y bendecirá el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, tu grano, tu mosto, tu aceite, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas en la tierra que juró a tus padres que te daría. Por lo tanto, el mandamiento da una promesa de vida, de bendición cuando se guarda. Está la bendición de Dios ahí, está la vida de Dios. Si es un mandamiento de vida y si es una promesa de vida, la ley también promete no solamente la vida, sino que también la ley promete el castigo y la muerte para los que desobedecen la ley. ¿Sí o no? Sí. Sí, hermanos. La ley también es una promesa de maldición para el hijo
rebelde. Un hijo que no procura honrar a su padre y a su madre solito. No tiene que hacer un pacto con el diablo. Está acarreando todas las maldiciones sobre su vida. Vaya por favor a Deuteronomio 28. ¿Sabe lo que está ahí? Las bendiciones del pacto, las maldiciones del pacto. Deuteronomio 28, verso 58. Si no cuidares de poner por obra todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro, temiendo este nombre glorioso y temible, Jehová tu Dios, entonces Jehová aumentará maravillosamente tus plagas y las plagas de tu descendencia, plagas grandes y permanentes y enfermedades malignas y duraderas, y traerá sobre ti todos los males de Egipto delante de los cuales temistes, y no te dejarán. Asimismo, toda enfermedad y toda plaga que no está escrita en el libro de esta ley, Jehová le enviará sobre ti hasta que seas destruido. Y quedaréis pocos en número, en lugar de haber sido como las estrellas de los cielos en multitud, por cuanto no obedeciste a la voz de Jehová tu Dios. Así como Jehová, escucha bien esto por favor, así como Jehová se gozaba en haceros bien y en multiplicaros, así se gozará Jehová en arruinarnos y en destruirlos, y seréis arrancados de sobre la tierra a la cual entráis para tomar posesión de ella. Si hay bendición en guardar este mandamiento, también hay maldición en quebrantarlo. Muchas gracias. Permiso. Después del quinto mandamiento, ¿qué mandamiento viene? Obvio, pastor, el sexto. No pregunte cosas obvias, pastor. No, pues ¿qué mandamiento viene después del quinto mandamiento? No matarás. En una antigua predicación yo había dicho que la ley es una red de reciprocidad múltiple. Que cada punto de la ley está en constante contacto con otro mandamiento. Y cuando nosotros fallamos en un mandamiento, inmediatamente los quebrantamos todos. Pero también la ley, la segunda tabla de la ley, el primer mandamiento, la segunda tabla de la ley, es un mandamiento fundacional para el hogar. Por lo tanto, está sentando las bases sociales de un hogar. Y cuando el cuando el quinto mandamiento no se toma en serio, entonces las bases sociales de un hogar inmediatamente son destruidas. Voy a explicar esto. Honra a tu padre y a tu madre tiene una consecuencia directa cuando un hijo sale de su hogar. Un hijo que ha crecido en el temor de Dios, que ha crecido en el temor del Señor y que ha entendido que debe honrar a su padre y a su madre, cuando salga de ese hogar, será un hijo que va a salir a dar vida, no a dar muerte. Porque entendió la vida de Dios en el hogar, porque comprendió el temor de Dios en el hogar. Y cuando ese hijo, si ustedes siguen esta línea lógica, cuando ese hijo sale de su hogar, deja a su padre y a su madre y se une a su mujer, ese hijo sale a dar vida, no sale a matar. Sale a donarse. Sale para bendecir. Ese niño que creció entendiendo los mandamientos, escuchando el temor de Dios, cuando salga de su hogar, saldrá para dar vida. Y después del sexto mandamiento, ¿qué mandamiento viene? ¿Qué cree usted que hará ese niño, ese joven que ha entendido la ley de Dios
cuando salga para formar su familia, no será un adúltero. No será un fornicario ni un depravado. Saldrá para ser fiel al pacto matrimonial. ¿Por qué? Porque aprendió a respetar ¿a quién? Padre, madre, y ahora respeta ¿a quién? A su esposa amada. ¿Ve cómo está el tejido entonces? El hogar no es cualquier cosa, hermanos. Hay un tejido importante ahí. Un niño que crece entendiendo la ley de Dios cuando salga de su hogar, no solamente saldrá a dar vida, no solamente saldrá a ser fiel a su esposa, que dice el 8º mandamiento. No robarás. Dios prohíbe el robo. Por lo tanto, si Dios prohíbe el robo, ¿qué manda? Manda Él el trabajo. Cuando ese niño, cuando ese joven ha sido educado en el temor de Dios, ha sido educado en el 5º mandamiento, ese joven va a ser un joven trabajador, esforzado. No va a salir a robar. No va a salir a ser un vago. Va a salir a honrar al Señor con su trabajo y a cuidar de su familia con su trabajo. ¿Ve las consecuencias lógicas de esto? Las implicaciones de este mandamiento. Cuando ese niño salga de su hogar, saldrá honrando también el 9º mandamiento. ¿Qué nos dice el 9º mandamiento? No darás falso testimonio. Ese niño que fue educado en el temor de Dios, en la ley de Dios, no será un chanta mentiroso que anda engañando. Será alguien que honra la verdad. Que su sí es sí y su no es no. Que no engaña a su esposa, ni engaña a sus hijos, ni es un mentiroso que encubre la verdad. Es alguien que no levanta falso testimonio. Y lo más importante, un hijo, un joven que se cría en el temor de Dios, en la ley de Dios, no será un codicioso. Escuche bien esto. No será un codicioso. ¿Por qué? Porque ese hombre, ese joven, esa niña, esa señorita, será alguien que está satisfecho en Dios y no necesita codiciar nada, porque ha aprendido que Dios le sustenta de todo. No así. Y esto es lo terrible, hermanos, esto es lo terrible. No así los niños que son abandonados a sus propios entendimientos. No así los niños que son ignorantes de la ley de Dios. Cuando salen del hogar, salen para matar, salen para ser hombres violentos, esposos violentos que no dan su vida por su familia. Y debo decir esto, hermano, con dolor en mi corazón, pero esto también se ve en la iglesia. ¿Por qué creen ustedes que la iglesia está llena de problemas matrimoniales? Porque niños y jóvenes no aprendieron a honrar a sus padres. Y porque no aprendieron a honrar a sus padres, no son fieles con sus mujeres. No son atentos, no son cariñosos. Cuando salen de ese hogar para formar otro hogar, salen para formar un hogar levantado en los principios de la muerte, no en los principios de la vida. Cuando ese niño que nunca conoció la ley, que nunca conoció los mandamientos, salga para formar su hogar, no guardará el pacto matrimonial. Será un infiel, será un adúltero, será un degenerado, será un depravado, porque lo único que puede frenar el corazón del hombre es la ley de Dios. Y cuando la ley de Dios desaparece del hogar, ya no hay freno, por hermano, ya no hay nada que hacer. ¿Se dio cuenta la lectura del tifonal?
¿Cómo comenzaba? Oye la enseñanza del padre, oye la enseñanza de la madre. ¿Y cuál era la advertencia? Si no escuchas la obediencia, la enseñanza del padre y madre, tus pies van a correr para derramar sangre. Y qué penoso, hermanos, qué triste, qué horrible, que niños, que hombres, que mujeres que han sido criados en hogares donde la ley de Dios no ha sido tomada en serio, hoy no están con nosotros. Y han abandonado sus hogares. Dios no quiere tu destrucción. Cada vez que tú eliges desobedecer a tu padre, a tu madre, tú eliges la destrucción sobre tu vida. Cada vez que tú dices, no, si el viejo no tiene idea, tú eliges la destrucción. Tú eliges rechazar la autoridad de Dios sobre tu vida. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. La frase para que tus días sean alargados, entonces, amados hermanos, está marcando el camino de Dios sobre los niños, para que los niños puedan disfrutar el máximo de la bendición de Dios sobre sus vidas. Pero díganme ustedes, cuando un niño nace ignorante de Dios, ¿podrá experimentar el gozo? No. No. Ni los bienes materiales van a satisfacer su corazón. Solamente va a experimentar la destrucción. Así que yo le hago esta pregunta a los hijos que están acá. ¿Quieres que les vaya bien? Solo un tonto quiere que le vaya mal. ¿Quieres que te vaya bien? Comienza obedeciendo a tu padre y a tu madre. ¿Qué ordena el mandamiento a los padres? El mandamiento le dice a los padres, sean amiguis de sus hijos. Porque eso está muy de moda, ¿no? Y eso es parte de la cultura pop. Sean muy amigos de sus hijos. Pero ¿sabe qué, amado hermano? Eso no está en la Biblia. No está en la Biblia eso. Dios no te manda a ser amigo de tu hijo. Pero ¿cómo, pastor? Se está poniendo... Dios no te manda a ser amigo de tu hijo. Dios te manda a ser autoridad sobre tu hijo. Ustedes tienen varios amigos acá, los adolescentes y los jóvenes, ¿sí? Y los que ya dejaron de ser adolescentes, les voy a hacer esta pregunta. ¿Alguna vez ustedes consideraron seriamente el consejo de un amigo? Jamás. Porque un amigo no es autoridad sobre ti. Jamás. Los amigos están para llevarte el amén. Los amigos están para decirte, sí, te veis bien. Cuando tenía el pelo verde. Los amigos están para darte like, pero los papás no estamos para eso. Los papás estamos para poner y enseñar autoridad y respeto. Y cuando nosotros decidimos en nuestra rebeldía y en nuestra ignorancia no ser autoridad sobre nuestros hijos, escuche bien lo que sucede. Tú, padre, tú, madre, estás exponiendo a tu hijo al juicio de Dios. Así es. Busquen su Biblia, Deuteronomio 21, verso 18 al 21. Dice, si un hombre tiene un hijo obstinado y rebelde, que no escucha a su padre ni a su madre, ni lo obedece cuando lo disciplinan, su padre y su madre lo llevarán a la puerta de la ciudad y lo presentarán ante los ancianos y dirán los padres a los ancianos de la ciudad, este hijo nuestro es obstinado y rebelde, libertino y borracho, no nos obedece. Entonces todos los hombres de la ciudad lo apedrearán hasta matarlo, y así extirparás el mal que haya en medio de ti, y todos en Israel lo sabrán y tendrán temor de Dios. ¿Hay algún hijo acá rebelde?
¿qué tendríamos que hacer con él? Lo agarramos a peñascazo hasta matarlo. ¿Ah? Alguien dijo gloria a Dios. ¿Sabe qué, hermano? Gracias a Dios que no vivimos en esta administración pactal. Vivimos en la administración del nuevo pacto. Pero eso no significa que los hijos no están bajo disciplina. Si no, recuerde por favor 1 Corintios capítulo 5. Ahí hay un hijo que es completamente rebelde y inmoral y se está acostando con la mujer de su padre, con su madrastra. ¿Sabe lo que dice el apóstol Pablo? No dicen, traten al hermano con amor, sean suavecitos con él. No le digan nada porque se puede molestar y se puede ir de la iglesia. No lo miren feo. No, Pablo le dice a los ancianos, júntense y declaren a ese inmundo y inmoral, entréguenlo a Satanás y expúlsenlo de la iglesia. Para que el tal sea entregado a Satanás en la carne y en su espíritu sea vivo. Dios demanda la disciplina. Cuando un padre y una madre desechan la disciplina, entonces están entregando a sus hijos a la condena. Cuando usted dice, no, si lo que hizo no es tan grave, bueno, no llore cuando después vea a su hijo lejos de Dios porque nunca lo disciplinó. Proverbios 13:24 dice, el que detiene el castigo a su hijo aborrece. Lo tengo tallado en la muralla de mi casa. El que detiene el castigo a su hijo aborrece. Mas el que lo ama desde temprano lo corrige. ¿Eso significa que hay que andar moliéndolos a palos a los niños? No. Significa que cuando necesitan disciplina y corrección, hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Se debe hacer. Agustín, ¿qué pasó? Proverbios 23:13 dice, el padre que no deja disciplinar a su hijo lo libra del infierno. Proverbios 23:13 dice, corrige al niño, corrígelo con vara, porque así librará su alma del infierno. Cada vez que un padre rehúsa a corregirlo, entonces ese mismo padre está enviando a su hijo, ¿dónde? A la misma perdición. Quiero mencionar este ejemplo. ¿Conoce la historia de los hijos de Elí y el sacerdote Elí? ¿Recuerda lo que pasó con estos sacerdotes? ¿No? ¿Qué hacían de malo estos sacerdotes? Bueno, entre otras cosas, que eran buenos para el asado, buenos para la comida, estos sacerdotes violaban a las mujeres que iban a atender el tabernáculo. Y todo el pueblo de Israel comenzó a comentar esto y llegaron los rumores hasta el sacerdote Elí. ¿Y sabe lo que hizo Elí? Llamó a estos hombres ya viejos y les dijo, hijitos míos, lo que dice la gente no es bueno, pero no los corrigió. Y el texto sagrado dice algo que me deja a mí helado. Dice que cuando estos jóvenes se acercaron para oír el consejo de su padre, el texto dice, ellos no oyeron la voz de su padre porque Dios había resuelto matarlos. Cuando un hijo no escucha la reprensión de su padre, ese padre debe tener temor de Dios. Porque lo más probable es que Dios haya endurecido el corazón de ese hijo y no escucha razones. Algunas preguntas para reflexionar y ir terminando. ¿Han contestado mal a sus padres? ¿Por qué yo? ¿Por qué tengo que hacerlo yo? Es que estoy cansado.
¿Has maldecido a tus padres en tu corazón? ¿Has dicho, voy a obedecer a mis padres cuando en el fondo nunca quisiste obedecerlos? Les dices, sí, mamita, sí, papito. Pero lejos de casa, te comportas como un rebelde. Ya puede ver entonces, amado hermano, que este quinto mandamiento exhibe y exige el carácter de un hijo perfecto. ¿Es usted ese hijo? Usted está lejos de ser eso. Usted no es un hijo perfecto. Ninguno de los que estamos acá somos hijos perfectos. Este quinto mandamiento exige la perfección moral de un hijo. ¿Cómo este mandamiento nos muestra a Cristo? ¿Cómo este mandamiento nos muestra a Jesús? Jesús es el Hijo perfecto. La pureza moral de Jesús es exaltada en este mandamiento. ¿Por qué? Porque Jesús, el perfecto Hijo de Dios, cuando dejó la casa de su Padre, no salió a dar muerte. Yo he venido para que ustedes tengan vida y vida en abundancia. ¿Qué hijo es este? La ley nos muestra la perfección moral absoluta de Jesús. Thomas Watson, el puritano, dice que Cristo es el mejor comentario de la ley. La mejor explicación encarnada de la ley es Jesús. Y yo quiero hacerte pensar y reflexionar en esto, en Cristo el Hijo, en Jesús el Hijo obediente, en Jesús el Hijo que honra el mandamiento. ¿Y desde cuándo Jesús honra este mandamiento? A ver. ¿Desde cuándo lo honra? ¿Desde cuándo lo honra? Desde toda la eternidad. Pero pensemos un momento en la eternidad, cuando el Padre le dice a su Hijo, oh Hijo amado, tengo un pueblo amado que he amado con amor eterno. Y este pueblo sé que van a pecar, sé que se corromperán, sé que me traicionarán. Pero yo, hijo mío, te envío a ti como el sustituto de ellos. Hijo mío, te envío para que tomes su naturaleza y cargues sus pecados. Hijo mío, te envío para que cumplas mi ley y para que le regales mi justicia a todos estos hijos rebeldes que yo he amado desde toda la eternidad. ¿Cuál fue la respuesta de Cristo? Entonces Cristo contestó, Hebreos 10:7. He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. El hacer, Dios mío, tu voluntad me ha agradado porque tu ley está en medio de mi corazón. He aquí que ofrenda y sacrificio no quisiste y por eso me preparaste cuerpo. Oh, amados hermanos, este Hijo perfecto dejó su trono de gloria.
Este hijo perfecto deja su trono de gloria, deja la corte celestial, deja el hogar amado de su padre, sale de la casa de su padre para dar vida. Sale de la casa de su padre para, escuche bien, someterse a la autoridad de hombres pecaminosos como José y María. ¿Cuánto gozo hay aquí, hermano? ¿Sabe por qué? Porque cuando tú examinas la vida de Cristo en los evangelios, jamás encontrarás a Jesús siendo disciplinado por José o por María. Jamás encontrarás a Jesús rezongando porque José le ha mandado a barrer el patio. Jamás encontrarás a Jesús regañando porque le dijeron que tenía que acostarse temprano. El perfecto Hijo de Dios salió para dar vida y vida en abundancia. Voy a explicar esto. Cuando salió de su hogar, no salió a dar muerte, salió a dar vida. No mató, no robó, no adulteró, no fornicó, no pecó. Jesús jamás vio a alguien con una mala mirada. Él nunca dijo algo de sus labios y luego decir, me arrepiento de haberlo dicho. Hermanos, qué belleza más grande. La belleza y pureza moral de un hijo perfecto. Ese hijo no eres tú. Jesús nunca dijo, voy a hacer y no hizo. Como tú muchas veces lo has dicho. Sí, papito. Sí, mamita. Y nunca obedeciste. Jesús lo dijo y lo hizo. No mató, no robó, no dio falso testimonio. Él habló verdad como el perfecto profeta de Dios. Salió de su casa, escuche bien, salió de su casa para hacerse pobre y enriquecernos a nosotros con sus riquezas. Salió de la casa de su padre. ¿Sabe para qué? Para cumplir el 7º mandamiento. Tomar a su iglesia por su esposa y serle fiel hasta la muerte. Ese es el Hijo perfecto. Ese es el Hijo ante el cual todo el cielo se rinde. Y toda la creación reconoce su pureza moral, su belleza. Él no codició, no adulteró. Fue fiel hasta la muerte. Y en su muerte, amados hermanos, cargó todas nuestras maldiciones. El apóstol Pablo dice, maldito el que es colgado en un madero. Y Pablo también está recordando Deuteronomio 28, porque las maldiciones que eran sobre ti cayeron sobre Jesús. Deuteronomio 28 dice, maldito tú, maldito en tu entrada, maldito en tu salida, maldito al levantarte, maldito al acostarte, maldito cuando estés amasando el pan, maldito cuando estés por el campo. Jesús se hizo maldición para hacernos nosotros bendición de Dios. Ese es el Hijo perfecto que obedece al Padre sin ningún cuestionamiento. Cuán hermosa es la belleza moral, la santidad de Jesús. Hermanos, siento vergüenza de decir esto. Siento vergüenza de hablar de la justicia de Cristo porque yo no soy un hijo perfecto, ni tú lo eres. Pero aquí estamos hablando de alguien que no tiene mancha, pureza, impecable.
impecable. ¿Qué significa todo esto, queridos hermanos? Que cuando Jesús estaba obedeciendo la ley, no solamente estaba satisfaciendo a su Padre, sino también que Él la estaba cumpliendo por nosotros. Tenemos la justicia del perfecto Hijo de Dios. Tenemos la justicia de un Hijo que siempre ha hecho todo perfectamente. Jesús no solo obedeció a su Padre hasta la muerte de cruz, cada vez que obedeció, lo hizo en tu lugar. 2 Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado. No sé si puedes saborear eso. Tú y yo somos expertos en el pecado. Tenemos un doctorado en pecado. Pero este Hijo perfecto no conoció el pecado. Ni una queja, ni un rezongo. Cuando lo mandaron a hacer su cama, la hizo. Es más, siendo hijo de José, aprendió, ¿qué cosa? Un oficio. Y cuando José murió, ¿quién se hizo cargo de su familia? Jesús. Y cuando Jesús estaba en la cruz, listo para expirar, se preocupó también ¿de quién? De su madre. Ese es un hijo de verdad. Ese es un hijo perfecto. Tú y yo, hermanos, no calificamos, porque nuestra obediencia y nuestras mejores obras siempre están manchadas con nuestro pecado. Siempre estamos haciendo las cosas por temor o por orgullo. Por temor al que dirán, o por orgullo, para sentirnos superiores al resto. Pero Jesús, ¿por qué obedeció? Porque es su gozo obedecer, es su delicia. La ley de Dios está en su corazón, se deleita en obedecer. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Ahora escuche bien esto, hermano. Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. ¿Sabe lo que esto significa? Con esto nos podemos ir con gozo, con alegría y tener una semana maravillosa. Cada vez que Dios te mira, mira la perfecta obediencia de Cristo. No sé si esto le conmueve, hermanos, pero Dios no mira tus intentos fallidos. Dios no te mira y dice: mi hijo se esforzó, lo intentó, le voy a poner en el checklist, casi cumplido. No. Él te mira y se deleita porque contempla la obra perfecta, la belleza perfecta, la moralidad perfecta, la justicia perfecta, la obediencia perfecta de Jesús. Jesús. Qué nombre más glorioso, hermanos. Dulzura para nuestros corazones. Consolación. Por tanto, honra a tu padre, a tu madre. Porque tenemos un hermano mayor que lo hizo.
y nos ha regalado los frutos de su obediencia. Y esos frutos son para glorificar a nuestro Padre. Inclinemos nuestros rostros y seamos agradecidos de Dios.